Su primera temporada en París fue más de lo mismo. Más de lo mismo, pero se guardó 2 goles para eliminarnos en la Champions, el forro, amigo. Literalmente el chabón hizo 2 goles en toda la Champions la primera temporada que llegó. Y los 2 goles, uno de local y uno de visitante del Barça. Hoy toca hablar de un jugador que en mi vida imaginé que le íbamos a dedicar un video para YouTube. Un jugador que comenzó su carrera en Stade Reims, que después jugó 2 años en el Borussia Dortmund. Sí, después disputó varias temporadas, si no me equivoco, 6 en el Barcelona. Y lleva 3 años en el Paris Saint-Germain. Un jugador que el Barça lo pagó un precio gigante. Tuvo muchísimas lesiones, demasiadas. Pero tuvo más tiempo lesionado que operativo. Que en su segunda temporada en Champions League con el PSG, sumó la misma cantidad de goles que en 6 años en el Barcelona. Y ustedes dirán, ¿por qué hubo un cambio tan grande en este jugador? Luis Enrique nos advirtió desde antes sobre el caso de Dembélé. ¿Qué cambió en Dembélé? ¿Por qué pasó de ser un jugador con un talento notable, pero opacado por millones de lesiones y malos rendimientos, a ser para muchos el mejor jugador del mundo? Dortmund lo dejó ir. Barcelona se rindió con él. Su primera temporada en el PSG. 14 goles en 62 partidos. Mira la primera temporada de Dembélé en el PSG. Un desastre, amigo. Un desastre. 4 clubes, el mismo veredicto. Talento desperdiciado. Ese mismo jugador acaba de marcar 2 veces en Anfield para eliminar al Liverpool de la Champions League. 4-0 en el marcador global. Ganó el Balón de Oro. Ganó la Champions League. Rompió el récord que Mbappé creía que era intocable. Un entrenador vio todo esto venir cuando nadie más lo veía. Su nombre era Luis Enrique, y nadie le creyó. ¿Qué dijo Luis Enrique que nadie le creía? Antes de volver al principio de esta historia, necesitas entender lo que es Dembélé hoy, porque los números son casi ofensivos. 33 goles, 13 asistencias, 46 contribuciones de gol la temporada pasada. Los números que Mbappé suele hacer. Déjate llevar por ese número un segundo. Igual que Mbappé, el tipo que supuestamente era irreemplazable, campeón de la Champions League, ganador del Balón de Oro, MVP de la Champions League. Esta temporada ha retomado exactamente donde lo dejó. 10 goles en 17 partidos de liga, y cuando el PSG más lo necesitó, contra el Liverpool en Anfield, con un lugar en semifinales en juego, marcó 2 veces en la segunda mitad para... Chicos, me van a si les digo que Dembélé en enero en el PSG saca literalmente su prime. Quizás el tipo en agosto, en octubre, en septiembre, ahí tranca. Pero cuando arranca los mano a mano, que es en enero en adelante, está intratable. sentenciar la eliminatoria. Luis Enrique lo describió de manera simple. Ousmane siempre ha sido un fenómeno. Lo que pasa es que hay que ir más profundo para sacar la mejor versión de Ousmane. Eso es lo que es Dembélé ahora, un cheat code. Lo que era hace 3 años es una historia completamente diferente. La historia de Dembélé siempre empezaba igual, con el talento. Nadie cuestionó jamás el talento. Ni en el Rennes, donde despuntó siendo adolescente. Ni en el Dortmund, donde se anunció a Europa antes de que el Barcelona pagara 135 millones de euros para ficharlo. En el Barcelona, el talento era evidente cada semana, los problemas también, lesiones, actitud, inconsistencia. No, a mí lo que sí me sorprendió de Dembélé era su capacidad para poder definir idénticamente con las 2 piernas. Como a veces pateaba y la tiraba a la 9ª tribuna, a veces la agarraba fuera de área con zurda o con derecha y sacaba un misil al ángulo. Y además, lo rápido que es de verdad, ¿eh? O sea, yo pongo en tela de juicio si realmente Mbappé es el jugador más rápido del mundo, ¿eh? Porque Dembélé es muy veloz, muy veloz. Y también su capacidad de regate también era muy bueno. Pero es verdad que era un jugador muy intermitente y demasiado propenso a lesionarse. Tipo de jugador que destruía al Real Madrid un martes y después actuaba como si nunca hubiera visto un balón el sábado. Los entrenadores lo adoraban el lunes. Para el viernes estaban cuestionando sus decisiones de vida. El Barcelona lo dejó ir después de 6 años. No, acá, perdón que pare un segundo el video. Esto es falso. El Barcelona no dejó ir a Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé decidió aprovechar y utilizar el momento donde su cláusula de rescisión valía menos para poder irse al Paris Saint-Germain. Él firmó una renovación en su último año de contrato a cambio de que el Barça le ponga una cláusula de salida menor si el jugador decidió irse. Y él decidió irse. Inclusive el PSG le paga un sueldo mayor de lo que le paga al Barcelona. Ousmane Dembélé, mientras fue jugador del Barcelona, fue titular cuando estaba sano. Yo lo que no voy a permitir es que la gente diga que el Barça no le dio chances a Dembélé. Después podemos debatir si el vestuario lo quería, si jugaba en su posición.
Eso lo podemos debatir y obviamente. Pero a mí decirme que Dembélé se fue del Barça porque no sumó minutos es mentira, ¿eh? O sea, no crean que, por ejemplo, Dembélé se fue del Barça como se fue Endrick del Real Madrid. Una diferencia abismal. Abismal. El PSG lo fichó en 2 vida. El Barcelona lo dejó ir después de 6 años. El PSG lo fichó en 2023. Y su primera temporada en París fue, siendo honestos, más de lo mismo. 14 Más de lo mismo, pero se guardó 2 goles para eliminarnos en la Champions, el forro, amigo. Literalmente, el chabón hizo 2 goles en toda la Champions la primera temporada que llegó. Y los 2 goles, uno de local y uno visitante del Barça. O sea, es un... Te dan ganas de matarlo, amigo. goles en 62 partidos. Para un jugador de su nivel, eso no es un bache, es un patrón. Entrenador tras entrenador. La misma conclusión frustrada. El talento es real, pero nadie puede desbloquearlo. Entonces llegó Luis Enrique, y lo primero que hizo no fue táctico, lo confrontó. Al PSG le tocó el Arsenal en la fase de grupos de la Champions League, un partido grande, escenario europeo, exactamente el tipo de noche para la que Dembélé estaba hecho. Luis Enrique lo dejó fuera de la convocatoria, no estaba lesionado, no estaba suspendido, fuera, como castigo. Cuando le preguntaron al respecto, Enrique no suavizó los bordes. Si alguien falla seriamente en sus responsabilidades, no está listo. Tuve que tomar una decisión difícil, pero creo que fue la mejor decisión para el equipo. Lo haría 100 veces más. Los huevos que tiene Luis Enrique, igual hay que decirlo, boludo, Cualquier otro técnico a la figura no la manda, literalmente la desconvocó un partido contra el Arsenal a Dembélé, amigo. Lo desconvocó literalmente. O sea, o entrenar como yo te digo, o hacer lo que yo te digo, o afuera. Y luego añadió la frase que los aficionados del PSG no podían creer. Si alguien no cumple con esas expectativas, no hay ningún problema. Mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo. Esa es la decisión. Hacer un equipo tiene una serie de circunstancias difíciles. Ayer tuve que tomar una decisión difícil, pero que considero que es la mejor para el equipo sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La volvería a hacer 100 veces más. No un fichaje, no una remontada en Champions, no un trofeo. Dejar fuera a Dembélé. Los analistas lo llamaron innecesario, los aficionados estaban confundidos. Dejar fuera a tu jugador más talentoso antes de un partido europeo contra el Arsenal no era exactamente una gestión convencional, pero Enrique no estaba siendo convencional, estaba trazando una línea que decía: tu talento te mete al edificio, tu actitud te mantiene en el campo, y ahora mismo tu actitud no es suficiente. Un directivo del Barcelona confirmó después lo que pasó. Luis Enrique tuvo una confrontación significativa con Dembélé porque entendía que podía dar mucho más de lo que estaba dando. Mira lo que está haciendo ahora. El jugador que volvió de ese momento era uno diferente, y aquí está el detalle que hace que esta historia sea casi poética. Meses después se enfrentó al mismo equipo contra el que no le dejaron jugar. Marcó en el 4º minuto de la semifinal de la Champions League. Esto es lo que cambió, y no fue solo la actitud, fue la posición. Luis Enrique alejó a Dembélé del extremo por completo, sin más abrazarse a la banda esperando un 1 contra 1. Igual, chat, eso de la eliminación contra el Arsenal, o sea, un partido fue primera fase de grupo donde el Arsenal le gana al Paris Saint-Germain y después en semifinal de la misma Champions se enfrenta a PSG-Arsenal y Dembélé hace una serie buenísima. Pero primero decir otra cosa, o sea, chat se acuerda, de enero de 2025, no jodo, te levantabas hat-trick de Dembélé al Montpellier. Al otro día doblete al Brest. Al otro día hat-trick contra el Brest. Al otro día hat-trick contra el Brest. Pará, amigo. Hubo literalmente un momento donde creo que Dembélé hizo 14 goles en 11 partidos. Yo dije, ¿pero qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? Y aparte veía los goles y era control de fuera del área, misilazo al ángulo. Control de fuera del área, al ángulo. Control que metía 3 golazos. Yo, ¿pero qué está pasando? Creo que Dembélé le hizo en la serie global, en 16 de Champions, al Brest, creo que le clavó 5. Se convirtió en un falso 9. Libre para moverse hacia el centro del campo, aparecer entre líneas, llegar al área desde ángulos que los defensores no podían seguir. El propio Dembélé lo explicó. Con Luis Enrique puedo jugar en todas partes, como 10, en las bandas, como falso 9. En el Barcelona estaba más atado a la banda. Aquí tengo libertad. Pero la libertad venía con una condición: trabajar sin balón, presionar. Amigo, lo que presiona... O sea, imagínate, ya que te presiona un jugador es insoportable. Imagínate que te presiona un jugador con la velocidad de Dembélé. Tipo, tenés que reaccionar en 2 segundos porque te la saca. Cubrir, defender. Esa era la parte por la que Enrique tuvo que pelear y cambió al PSG como equipo,
no solo a Dembélé como jugador. Cuando tu mejor jugador ofensivo presiona desde arriba, todos presionan juntos. Cuando no lo hace, hay un agujero en la parte alta que el resto del equipo pasa 90 minutos intentando tapar. Enrique lo entendía. Y eventualmente, Dembélé también. Después de que el PSG ganara la Champions contra el Inter, Enrique dijo algo que explicaba toda su filosofía en una sola frase. Yo le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido en esta final al señor Ousmane Dembélé. Por cómo ha defendido a Ousmane Dembélé. Un Dembélé que asistió a la final de la Champions. No hizo gol, pero asistió. Eso es liderar a un equipo desde la humildad, eso es liderar a un equipo desde el liderazgo. Se merece el Balón de Oro sin ninguna duda. No... La gente igual habla de que el gran momento de Dembélé expone al Barcelona. Pero si hablas de fútbol de verdad, el gran nivel de Dembélé expone a Mbappé, amigo. A Mbappé. A Mbappé. Eso es liderar a un equipo desde el liderazgo. Se merece el Balón de Oro sin ninguna duda. No solo por los títulos conseguidos, no solo por los goles, sino por cómo ha presionado, lo ha hecho toda la temporada, pero excepcionalmente en esta final. No por los 33 goles, por el pressing. La mayoría miraba los goles. Enrique miraba todo lo demás. Miren el partido después de Mundial de Clubes, Real Madrid-PSG. Lo que presionó Dembélé, amigo. A Rudiger lo volvió loco, amigo. Loco lo volvió. Verano de 2024. Mbappé firma con el Real Madrid. La reacción fue unánime. El PSG ha terminado. No puedes reemplazar a Mbappé. Él era los goles, el marketing, la identidad de todo el club. Sin él, son solo otro equipo en una liga que nadie fuera de Francia se toma en serio. Luis Enrique dijo que el equipo sería mejor sin él. Las risas fueron inmediatas. Entonces llegó la temporada 2024-25. Champions League, la primera de su historia. 5-0 en la final contra el Inter. No fue una victoria con suerte, fue una demolición. Dembélé dio 2 asistencias en la final. Dembélé rompió... No le voy a mentir, chat. Yo estaba muy dolido cuando el Barça quedó eliminado la semi de la Champions. Y obviamente que una final de Champions la querés jugar siempre. Y obviamente yo nunca vi en mi vida al Barça perder una final de Champions. De hecho lo vi 3 finales y a 3 la ganó. Pero les digo la verdad, estaba muy difícil, boludo. Estaba muy difícil. Sinceramente estaba muy difícil, boludo. Estaba muy complicado. Como les digo que en 2019, si el Barça sobrevivía al Liverpool en Anfield, era campeón de la Champions League, debo reconocerles que esta final estaba muy complicada, amigo. Fue una demolición. Dembélé dio 2 asistencias en la final. Dembélé rompió el récord de Mbappé de más contribuciones de gol en una sola campaña de Champions para el PSG. Y al final de todo... Mira, aparte también goles importantes lo de Dembélé, amigo. Mbappé tiene solamente un gol en semi de Champions en toda su carrera, boludo. Se levantó y recogió el Balón de Oro. Mbappé se fue para ganarlo todo. Dembélé se quedó para convertirse en todo. Mientras tanto, en Madrid, Mbappé marcó goles, rompió récords, coleccionó botas de oro y no ganó nada. El Real Madrid acaba de ser eliminado por el Bayern Múnich, 6-4 en el global. Mbappé está viendo las semifinales desde casa. Algunas decisiones envejecen mejor que otras. Y ahora el PSG está de vuelta en semifinales. Campeones defensores. Dembélé marcando en Anfield. Un club del que todo el mundo decía que no podía sobrevivir sin un jugador. A punto de enfrentarse al equipo más agresivo que queda en la competición. Excepto que el PSG ya jugó contra el Bayern esta temporada. Cuartos del Mundial de Clubes. El PSG ganó 2-0. Dembélé marcó el segundo en el tiempo añadido, con 9 jugadores... Esto es lo que tiene Dembélé, boludo. Miren ese gol, chat, que parece una pavada. Dígame si me bancan. El tipo puede definir así, con izquierda y con derecha. A esa potencia y así ajustado el remate. Yo digo, es muy para un central, marcar un tipo así es muy difícil, boludo. Porque el chabón te engancha a un lado y define así, o engancha a otro y define igual. Entonces, no puede marcar, boludo. Es muy complicado marcarlo. PSG ganó 2-0. Dembélé marcó el... Mirá cómo define. Vos lo ves que define así, sí, es zurdo. Bueno, después hay un tiro libre y le patea con derecha. Segundo en el tiempo añadido, con 9 jugadores en el campo. Luis Enrique lo describió después de ese partido con una sola palabra: ejemplar. Luis Enrique miró a un jugador que 3 clubes habían descartado y vio algo que nadie más se molestó en buscar. No lo arregló con un discurso, lo arregló con una decisión, una de las más difíciles que puede tomar un entrenador: excluir públicamente a tu jugador más talentoso, trazar la línea, confiar en que quien volviera de ese momento sería mejor que el que entró. El hombre que llamó a eso su mejor decisión del año acaba de ver a ese mismo jugador marcar 2 veces en Anfield y anotar contra el Arsenal en semifinales. Es increíble que Dembélé hizo gol en Anfield en 2025, hizo gol en Anfield en 2026
Y el gol más fácil que tuvo en su carrera, en 2019, contra el Liverpool de Romeo. Las vueltas de la vida, ¿no? Tenía razón, en todo. Pero la historia no ha terminado. El PSG todavía tiene al Bayern por delante. Si Luis Enrique tenía razón sobre Dembélé, y la tenía, la pregunta ahora es si también tiene razón sobre esto. Amigos, ¿quieren que les diga algo? ¿Quieren que les diga algo? Si el PSG gana nuevamente la Champions y Dembélé mete otro Balón de Oro, yo creo sinceramente, amigo, que Luis Enrique es el mejor técnico de la historia, amigo. Y lo digo en serio. Para mí Luis Enrique supera a Guardiola, amigo. ¿Qué querés que te diga? Si Luis Enrique hace que Dembélé gane 2 Balones de Oro, amigo, pero de verdad, hace que gane 2 Balones de Oro Dembélé. 2 Balones de Oro Dembélé, amigo. O sea, ¿ustedes entienden, amigo, la locura que es eso? O sea, haría que Dembélé tenga más Balones de Oro que Zidane. Dembélé tendría más Balones de Oro que Zidane, boludo. O Zidane tiene 2. ¿Saben que tengo la duda ahora? No, tiene 2 Zidane, ¿no? No tiene 1, tiene el 98. Pensé que de la Champions le había ganado el Balón de Oro. Eso también sería un tema, boludo. No sé con qué pena. Bueno, no hay una entrevista, amigo. Hay una entrevista que creo que le preguntan, boludo, a él. ¿Qué golazo hiciste? Me dice, sí, mi derecha es muy buena, dice Dembélé. Y le responden, amigo, fue con zurda. Es que el chabón, boludo, no debe... O sea, para mí el tipo que es ambidiestro de verdad no le da el valor a la zurda o a la derecha que le da el pibe como nosotros, que yo soy zurdo y la persona del chat debe ser de derecha. No. El tipo no se da cuenta, el tipo controla y define con la cualquiera. No sabe con cuál define, amigo. ¿Entendés? Claro. ¿Qué es mejor, por ejemplo? No voy a decir ser Messi, posta, porque es una exageración. Ser Messi es ser Messi. Pero mi pregunta es, ¿prefieren tener la zurda de Di María o de Salah o de Robben, que son zurdas muy educadas, zurdas 9 puntos, o ser Dembélé? Patear con las 2, 7,5. 8 si querés. Para mí Di María tiene una zurda impresionante, impresionante. O por ejemplo, la derecha de De Bruyne. Pero, boludo, definir como define Dembélé es una locura. Así que nada, Charlos, invito a que me den su opinión. ¿Qué opinan del cambio, de la metamorfosis que metió el señor Ousmane Dembélé? Y quizás como Luis Enrique, mucha gente lo trató de loco, pero un día dijo esto y cambió todo. Se va Mbappé. Y Luis Enrique, en vez de llorar la salida de Mbappé, dice... Creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.